Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Están los 2 votos de Cabildo, se empieza a votar el lunes la rendición. Esto afecta a todos los ministerios, a todos los órdenes del Estado en cuanto a qué recursos se van a reasignar para cada uno. Estamos con el ministro del MIDES, Gonzalo Sibila. Es un gusto recibirte, Gonzalo. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Un gustazo. Cuando compareciste en el Parlamento los otros días, dijiste que el MIDES es priorizado por el gobierno en este proyecto de ley. ¿Podés especificar qué partidas, si se aprueban el articulado, van a manifestar ese apoyo y esa priorización del gobierno? Sí, primero es muy importante ver la rendición de cuentas en el contexto del presupuesto, ¿no? O sea, nosotros tenemos un presupuesto aprobado. El presupuesto, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, ya dispuso una serie de incrementos, de recursos incrementales, y esos recursos incrementales están planificados, o sea, la ejecución de esos recursos está planificada a lo largo del quinquenio. Entonces, el año que viene ya está previsto que algunos recursos que este año no tuvimos, bueno, los vamos a tener. O sea que Es incremental como en el caso de la educación. ¿A eso te es un referís? incremental que es Ajá. progresivo en algunas de estas áreas, ¿no? Entonces, me parece importante que quede claro que el marco presupuestal es un marco que ya definió una prioridad en relación a nuestro ministerio y a las áreas que abarca, y la rendición de cuentas refuerza eso. ¿Por qué? Porque hay algunas partidas adicionales que son básicamente las vinculadas a infancia y adolescencia, referidas a esta asignación única que simplifica el sistema de prestaciones, de transferencias a la infancia y a la adolescencia, que las ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, sí en conjunto con otros organismos, con el Banco de Previsión Social, en un trabajo que es articulado, pero bueno, están dentro de nuestro inciso y Pero, también... pero ¿hablas de los 31 millones o una Sí, parte de no, esos los 31 31? millones, si Bien. uno ve dónde están asignados desde el punto de vista del diseño del presupuesto y de su ejecución, están en el MIDES, y después tenemos unas partidas adicionales también para la atención a personas en situación de calle, que el proyecto lo que originalmente prevé son unos 200 millones de pesos que se añaden a los recursos incrementales que ya estaban previstos para el año que viene y los años Bien. siguientes, ¿Cómo, ¿no? cómo ves esta decisión del gobierno de ceder ante algunos pedidos de Cabildo, entre ellos el tema de las contraprestaciones y que se pase de 20% sujeto a contraprestaciones a 40%? ¿Cómo puede incidir eso, primero en las familias, pero también desde la perspectiva de la mirada del gobierno, ¿no? sobre cómo se tratan estos temas? Bueno, lo primero que creo que era muy importante para el gobierno y para el país que la rendición de cuentas tuviera una votación en general afirmativa, ¿no? Nosotros durante todos estos días estuvimos conversando sobre lo que implicaba que no se votara en general la rendición de cuentas. Y es que en realidad muchos de los debates que se estaban dando de forma pública no se podrían haber sustanciado tampoco en el Parlamento en ningún tipo de propuesta concreta y viable, porque si el proyecto no se votaba en general, no se pasaban a tratar los artículos, ¿no? Esa postura que tuvieron algunos partidos de la oposición en el inicio de la discusión fue una postura que nos costó entender, porque es cierto que ha habido en el pasado decisiones de no votar rendiciones de cuentas, pero por lo menos en los últimos años, no en un contexto de no tener mayoría parlamentaria del gobierno, es decir, no con la consecuencia de que no hubiera rendición de cuentas, y menos al inicio de la discusión cuando ni siquiera se había podido discutir el contenido de lo que la rendición de cuentas traía, ¿no? Entonces creo que obedecía más a otras valoraciones políticas, lo dijeron los propios legisladores que tomaron esta postura, que a una evaluación de la rendición de cuentas. Luego había también una contradicción muy fuerte ahí, creo que la hay, entre sostener por un lado que hay un acuerdo en avanzar en mejores transferencias, en simplificar el sistema de transferencias, en hacerlo más eficiente, en que puedan llegar a los hogares más pobres recursos también más significativos para avanzar en la reducción de la pobreza infantil, y por otro lado no votar la rendición de cuentas en general. Entonces yo creo que lo que se logró en este acuerdo, que pudo ser con dos legisladores y con una fuerza política que integra el Parlamento, es que haya rendición de cuentas. Y esto para un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria propia es muy importante. Logramos votar el presupuesto el año pasado y capaz que pasó un poco desapercibido la importancia que tiene en un contexto de no tener mayoría parlamentaria propia, lograr a través del diálogo político que eso suceda, y ahora estamos logrando que se apruebe la rendición de cuentas en general. Luego, sobre el acuerdo, las características del acuerdo, los componentes del acuerdo, como en todo acuerdo, hay cosas en las que uno a priori puede decir
la verdad es que hay una coincidencia, tuviste una idea que la podría haber tenido yo o que no la tuve pero con la que estoy de acuerdo, y hay otros en los que se cede, se plantea, bueno, si bien esta no es la visión original nuestra, estamos dispuestos a virar hacia allí, hacia esa propuesta para que el proyecto se apruebe. Que es el caso, en este caso tuvieron que ceder, pero la pregunta es, ¿qué efectos? Sí, en algunas cosas ceder y en otras cosas coincidir, ¿no? Sobre el tema concreto de las transferencias y las condicionalidades, yo creo que se construyó una discusión muy artificial en estos días, ¿no? Porque el proyecto que nosotros mandamos al Parlamento no planteaba la incondicionalidad absoluta de las transferencias, o sea, no estábamos discutiendo eso. Esa es una discusión que está planteada en el país, hay evidencia, tú lo decías antes de la entrevista, hay evidencia acumulada por parte de actores que trabajan en estos temas hace mucho de qué impacto o no impactos tienen las condicionalidades en los objetivos que se buscan, pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo no envió al Parlamento un proyecto que establecía una incondicionalidad absoluta de las transferencias. Tenía 20%. Tenía un 20% de condicionalidad porque lo que se hizo fue unificar en una misma asignación distintas transferencias, que algunas, al día de hoy, son condicionadas y otras son incondicionadas. Entonces, nosotros dijimos desde el inicio, si lo que se quiere discutir acá es el porcentaje de condicionalidad o de incondicionalidad, discutámoslo. Lo que no era sensato es que a partir de una diferencia que yo creo es más artificial y fabricada para instalar un debate, se planteara que no se iba a votar nada y después discutir porcentajes. En todo caso, si queremos discutir porcentajes, que se presente una propuesta sustitutiva. Creo que lo que hace Cabildo Abierto es decir, bueno, nosotros entendemos que esto no debería ser así, debería ser de otra manera. Nosotros damos nuestros argumentos de que ir a una condicionalidad absoluta de las transferencias es un retroceso, sería un retroceso incluso dentro del esquema actual, porque hoy hay transferencias incondicionadas y encontramos un espacio intermedio que es este acuerdo donde hay un porcentaje de condicionalidad un poco mayor que el que estaba previsto en el proyecto original. Esta es una discusión basada en evidencia, sí, también es una discusión política, porque obviamente las decisiones que nosotros tomamos son decisiones políticas, dan señales políticas, y yo quiero decir que en materia de las condicionalidades, lo que se controla efectivamente en el Uruguay, que es la matriculación y la concurrencia de los gurises al sistema educativo, es para nosotros información relevante para otras políticas. Y si vamos a la realidad, lo que efectivamente importa e impacta es que el Estado, cuando tiene la alerta y el dato de que hay gurises que no están concurriendo al sistema educativo, los vaya a buscar, que es lo que estamos haciendo. Y así pasamos de mandando un mensaje a las familias que no estaban enviando a los gurises al sistema educativo, diciéndole, si no vuelven al sistema se te va a retirar la asignación, a otra estrategia, que es la de ir a buscar a los gurises y hacer un trabajo con la comunidad, pasamos de revincular 300 a revincular 3.000. Bueno, ese es el éxito de la política de vinculación educativa. Bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ahora Manini lo que está pidiendo también es que se aumenten los controles en salud, odontología y alimentación. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, todo eso hay que trabajar en la instrumentación, en el detalle de qué implica esto en términos concretos en la política de transferencias. Yo creo que a veces se deposita a la política de transferencias cosas que no son propias de esa política en particular. Las políticas de transferencias es importante, es una plataforma, pero tiene que estar siempre vinculada a otras políticas públicas de acompañamiento. Y todo eso que se menciona son cosas que se hacen, que las tenemos que potenciar y que no pasan exclusivamente por una dinámica de control en relación a transferencias, sino que pasan por un trabajo con las personas, con las familias, con las comunidades. Eso se hace. A veces en esto se repiten algunas cosas por desconocimiento, no digo concretamente por esa afirmación, pero por ejemplo cuando se habla de la tarjeta Uruguay Social y los controles. Lo que la tarjeta Uruguay Social garantiza es que ese gasto se puede efectuar en ciertos comercios que son los que están adheridos a la tarjeta Uruguay Social. Después el control de los rubros en los que se gasta es un control que el Estado no puede hacer, milimétrico, como se estuvo estableciendo en la discusión, no puede hacer. Entonces, nada, el tema del medio de pago, otro tema que se discutió. Nosotros en la conversación y en el diálogo que se ha tenido con Cabildo Abierto, lo que responde el gobierno es: estamos dispuestos a que el pago sea por tarjeta. Si es la tarjeta Uruguay Social, necesariamente. Si es otro mecanismo, bueno, son todas cuestiones de implementación, porque como bien decías tú en la etapa anterior, hoy tenés asignaciones o un componente de la política de transferencias que no se paga a través de la tarjeta Uruguay Social. Entonces, bueno, hay aspectos de implementación
que todavía tienen que seguir siendo trabajados. No, con respecto, solo un apunte nomás, con respecto a lo que planteaba Gaby, decir, bueno, todas otras condicionalidades, como por ejemplo la cobertura médica y tal. El Ministerio de Salud Pública ya ha hecho campañas de poner al día, por ejemplo, el carnet de salud o el carnet de vacunación. ¿Eso es parte del acuerdo, avanzar en ese sentido también? ¿O va a pasar por el Ministerio de Desarrollo Social? Yo digo, cuando alguien plantea tenemos que fortalecer los controles sobre, por ejemplo, los aspectos de salud, ¿qué es lo que está queriendo plantear? ¿Qué es lo que hay atrás de ese planteo? Hay una preocupación porque haya efectivamente, ¿no?, un cuidado y una atención sanitaria, en este caso de los niños, las niñas y los adolescentes. Sobre esa coincidencia es que vamos a trabajar, la preocupación es compartida. El instrumento, bueno, a veces yo creo que se sobredimensiona o que en el debate político se colocan palabras o se hace referencia a instrumentos que después en la realidad no son los instrumentos que efectivamente sirven a ese fin. Entonces, trabajaremos a través de todas las estrategias que tiene el Estado. El Estado no puede conformarse, y yo creo que esto, a veces cuando se discute el gasto público, la acción del Estado, etcétera, hay como discursos un poco contradictorios, ¿no? El Estado no puede conformarse frente a una situación que se configura de no concurrencia al sistema educativo o de no asistencia a los cuidados básicos sanitarios, etcétera, no se puede contentar con una penalidad. Lo que tiene que hacer es actuar para revertir esa situación. Eso es lo que hay que hacer y buscar los mejores instrumentos. Entonces, en ese campo es que estamos trabajando cómo se articulan los distintos instrumentos y hay una política del Gobierno Nacional que es exitosa. En materia educativa, me atrevo a afirmarlo con muchísima contundencia porque lo que logramos con la estrategia de revinculación educativa no se había logrado antes. No se había logrado antes y fue un salto digamos que multiplicamos por 10 la cantidad de gurises revinculados por hacer las cosas diferentes. Y ese 300 es un Estado en el que periodo sale. anterior y unos 2.600 Cerca de ahora. 3.000, cerca de 3.000. Gonzalo, hablabas hace un ratito de uno de los cambios que se dieron a raíz del acuerdo con Manini Ríos. El gobierno proponía que la transferencia única a la infancia y la adolescencia se cobrara en efectivo. Manini Ríos propone que se cobre con tarjeta. ¿La tarjeta se seguirá llamando Uruguay Social? Primero, cuando nosotros en el proyecto de ley colocamos la referencia al efectivo, también colocamos en el propio proyecto de ley la referencia a los mecanismos de la inclusión financiera por los cuales se hace ese pago. O sea, se habló del pago en efectivo en como una oportunidad opción, como si fuera que a todas las personas lo que se le iba a dar era billetes en la mano. Y en realidad eso ya no funciona así con transferencias que se pagan formalmente en efectivo. Lo que se hace es una transferencia a la cuenta de la persona, en la enorme mayoría de los casos, y bueno, de esa manera se paga la ¿La tarjeta se seguirá llamando Uruguay Social? La tarjeta Uruguay Social va a seguir existiendo porque además existen en el Uruguay transferencias que no son orientadas a la primera infancia, a la infancia y la adolescencia. Por ejemplo, a personas en que se situación de cobran calle. por tarjeta Uruguay Social. Por ejemplo, la llamada TUS Vulnerabilidad, donde tenemos distintas poblaciones o colectivos que son abordados, ¿no? La TUS Calle, la TUS para personas trans también, que está establecida por ley. Es decir, hay distintas prestaciones que se cobran por la tarjeta Uruguay Social. ¿Cómo se va a resolver el pago a través de tarjeta en el caso de esta asignación única? Es algo más instrumental, digamos, que vamos a terminar de definir algunos aspectos en la ley y otros en la reglamentación de la ley. Y con respecto a eso, el 100% de la transferencia entonces se va a cobrar a través de una tarjeta. ¿Es así? Eso es lo que está planteado en la conversación que se tuvo en este caso con Cabildo Abierto para acordar los votos para la rendición de cuentas, que el pago sea a través de tarjeta. Podría interpretarse que esto implica cierto retroceso en cuanto a la libertad de quien recibe el beneficio, porque hoy lo recibe a través de una transferencia bancaria o a través de efectivo y puede gastar una parte de las transferencias en lo que quiera, mientras que otra parte debe gastarlo en un comercio solidario con la tarjeta Uruguay Social. Pero si todo va a través de la tarjeta Uruguay Social, esa parte que cobraba en efectivo... Por eso te decía, con tarjeta no quiere decir, o a través de tarjeta no quiere decir a través de la tarjeta Uruguay Social. La tarjeta Uruguay Social efectivamente puede utilizarse en una red de comercios determinados
eso es una restricción y es una restricción que si se aplicara a todo el universo de personas que van a percibir la transferencia unificada, sí, respecto a la situación actual, implicaría más rigidez y eso obviamente no es el escenario al que nosotros vamos. Por eso no, digo por tarjeta. Por eso me interesaba aclararlo. Entonces, no es que todo se va a cobrar a través de tarjeta Uruguay Social. O sea, No, existe la posibilidad de que una parte pueda ser gastada en lo que la persona quiera. Claro, Esa posibilidad está arriba de la mesa. Estamos trabajando en la instrumentación de lo que implica el pago por tarjeta. Esto es un acuerdo muy reciente, entonces hay que trabajar en la implementación. Lo que no dice la respuesta del gobierno es que sea la tarjeta Uruguay Social, particularmente la que se va a usar en todos los casos, por la razón que vos mencionaste recién. O sea, no todo va a estar direccionado, en definitiva, no va direccionado a ciertos comercios. De hecho, hoy existe un componente muy importante de las transferencias, que son las asignaciones familiares, que no están direccionadas en el gasto o no tienen ese nivel de rigidez. De todas maneras, Gonzalo, te pregunto, ¿cuál es el valor, cuál es la especificidad real de la trazabilidad en lo que se compra? Porque lo que controla la tarjeta es el rubro. Es el rubro del Pero comercio. es el rubro del comercio, pero en un supermercado Es el rubro del comercio no el y hay un producto que se sobreimpreso adquiere. en la tarjeta que establece que no se puede utilizar Está bien. para bebidas alcohólicas, etcétera. Eso depende del control que haga el propio comercio. Claro, digamos, pero ¿no? O en sea, un rubro supermercado, por ejemplo, alguien podría comprar artículos que no estarían autorizados. Por lo tanto, ¿qué y tan pongo un válida es ejemplo esta que lo hemos dado discusión? en la discusión. Hay comercios que no están dentro de los rubros que califican para ser comercios solidarios y ser parte Claro. de la red de la tarjeta Uruguay Social, y en los que sería muy razonable que las personas puedan gastar el dinero. Por ejemplo, una barraca. Quiero hacer un arreglo en una vivienda. Claro. Sabemos las situaciones de precariedad habitacional que muchas veces existen en los hogares que perciben transferencias, sobre todo algunas de las transferencias, y bueno, que no se pueda gastar ese dinero, por ejemplo, en productos vinculados a la construcción o para poder Arreglar hacer una arreglo, gotera, claro. es algo que no parece razonable. Gonzalo, ¿cambiamos de tema o seguimos en el mismo tema? Porque hablabas de la vivienda. ¿Cuántas personas siguen durmiendo en la calle hoy a pesar de los operativos del MIDES? Bueno, mucho menos de las que estaban a la intemperie cuando nosotros asumimos y incluso durante los meses anteriores, ¿no? O sea, hay un trabajo permanente en todo el territorio ¿Lo que nos tienen permite mapeado decir... ya? Sí, lo tenemos mapeado porque nosotros trabajamos un poco con mapas de calor, ¿no? O sea, donde tenemos, particularmente en la ciudad de Montevideo, que es donde tenemos más concentración de población en situación de calle, donde tenemos más alertas, donde tenemos más abordajes de personas en situación de calle, donde tenemos concentrada de alguna manera la población. Y bueno, efectivamente lo que venimos viendo es un descenso que no es parejo en todas las zonas de la ciudad. A veces existen desplazamientos también de las personas de algunos lugares a otros, es parte de la dinámica de la vida de las personas en situación de calle. Pero ¿tenés estimado aproximadamente la masa de personas que siguen Sobre durmiendo todo en la lo que calle? tenemos certero, para no estar haciendo especulaciones, es la evolución de la capacidad del sistema y el ingreso de personas al sistema y su adhesión al sistema. Y eso ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, nosotros asumimos con 5.500 plazas de alojamiento y hoy tenemos más de 9.000. Ese salto, que es un salto que aparte el grueso de ese salto se dio en un año, nunca se había dado un salto interanual tan grande, habilitó que mucho más gente ingresara, que pudiera tener una plaza de alojamiento todos los días. Pero no sabemos cuánta gente duerme en la calle y que no quiere ir a los refugios o no pretende. Lo que no podemos tener, no lo tenemos nosotros, no lo tiene ningún gobierno en el mundo, es un conteo diario de cuántas personas pernoctaron a la intemperie. De hecho, nosotros estamos hoy bajo la alerta roja y eso lo que implica es que si detectamos desde el Estado una persona a la intemperie, se interviene con cualquiera de los instrumentos que tenemos porque existe, entre otras cosas, un mecanismo que es el de la evacuación obligatoria que se está aplicando, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que en zonas de la ciudad donde teníamos un problema muy grande de concentración de personas en situación de calle, ha habido un descenso notorio. En otras zonas seguimos trabajando mucho porque comentaba esto del desplazamiento, es un fenómeno que se da, que el sistema creció muchísimo en su capacidad de alojamiento y que además se está dando un fenómeno que a nosotros nos importaba mucho lograr, que es el de una mayor adhesión a la respuesta del sistema. Es decir, personas que antes rotaban más entre la intemperie y el sistema de protección social están más arraigadas al sistema de protección social,
porque hemos generado algunas respuestas distintas. Ustedes, Cupos fijos, por ejemplo. Me comentaba un cuidacoches la otra vez en Malvin. Me decía, ahora tengo una cama fija en un lugar. Sí, estamos trabajando mucho con el tema de las permanencias y de los cupos fijos. Estamos trabajando en respuestas a medida. Habrán visto un proyecto que es un piloto, pero es un piloto que está funcionando muy bien. En un lugar donde antes lo que teníamos era una gran sala con camas, hoy tenemos espacios individuales, y esos espacios individuales son habitaciones de 6 metros cuadrados, donde cada persona puede estar, su cama, su espacio, la posibilidad de tener sus cosas. Eso es algo que cambió muchísimo la convivencia en ese lugar, es algo que queremos obviamente extender. Estamos también en esto de la diversificación del sistema, que es un proceso que viene de antes y que nosotros escalamos, derivando personas a abordajes más especializados que tienen que ver con consumo. En la estrategia ustedes saben que hay también un viraje fuerte hacia la respuesta de vivienda con acompañamiento, y eso es algo que estamos trabajando fuerte también. Estamos acompañando con trabajo muchas de los abordajes. Hoy tenemos más de 1000 personas en situación de calle en programas de trabajo protegido. Esto no tiene antecedentes, más de 1000 personas. Bueno, es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo como Estado, que nos permite decir que estamos teniendo avances en el tema. ¿Eso quiere decir que el problema está resuelto? Obviamente no. ¿Que no hay personas a la intemperie? Obviamente no, no estamos diciendo eso. Sí que hay un trabajo muy fuerte, desplegado, coordinado. Ustedes verán que incluso la propia actividad del Ministerio de Desarrollo Social en territorio con sus camionetas, etcétera, se ha intensificado mucho, a pesar de que los recursos son recursos obviamente acotados y que el grueso del sistema de captación requiere del apoyo de otras instituciones. Nosotros tenemos todos los móviles policiales del país hoy trabajando en el marco de la alerta roja, también en captación, ¿no? Gonzalo, le comentaba a mis compañeros antes de que empezara la entrevista que ayer estuve conversando con un economista paraguayo, Martín Burt, que él es el creador del semáforo de eliminación de la pobreza. No sé si lo escuchaste. Sí. Básicamente lo que refiere es una medición con indicadores en los que se les pregunta a las familias qué significa ser pobres para ellos y qué les está faltando para sacarlos de esa pobreza. Y una de las cosas que él decía es que se agotó el modelo estatal de combate a la pobreza y que se necesita incorporar a la mamá de la casa en referencia a, se necesita incorporar la mirada de estas personas sobre las que se trabaja. ¿Coincidís con esa mirada? Totalmente. Totalmente, te diría con alguna variante, ¿no? La familia, ni que hablar, el hogar, pero esencialmente la comunidad, que creo que también va por ahí el enfoque, ¿no? Nosotros estamos muy convencidos, yo lo he dicho desde el primer día y antes de asumir, del giro comunitario de la política social. Esto implica asumir que las respuestas que tenemos que dar en materia de políticas sociales no son respuestas solamente estatales, que requieren la participación de la comunidad, que la gente que más conoce la realidad es la gente que vive la realidad, y por eso vale muchísimo toda la información y la evidencia académica, la que tenemos las propias instituciones, pero vale muchísimo el saber de la gente en los lugares donde se viven las realidades. ¿Y hoy cuánto se le pregunta a estas poblaciones? No solo se pregunta, sino que nosotros, además de preguntar, y en esto de las preguntas, por ejemplo, hicimos movimientos importantes en la política de transferencias que no tienen que ver con lo que estamos discutiendo hoy, pero sí, por ejemplo, con una reformulación del índice de carencias críticas, que es el que permite que se habilite o no una prestación. Bueno, hemos hecho cambios importantes en eso a partir del trabajo con la gente y de la información acumulada. ¿Qué cambió el umbral? Sí, hemos hecho cambios relevantes que además están teniendo efectos importantes en el peso que tiene cada componente en el índice, porque también ha variado la realidad de las familias, de los hogares, pero además de esa información que procede de las propias familias, del acumulado de trabajo con la familia, hay una apuesta a la participación de la gente en el diseño de las políticas y en el trabajo de la política social. Nosotros estamos, y en los próximos días vamos a estar presentando algunas cosas más concretas en esto, avanzando en una estrategia de apertura de centros de desarrollo comunitario en distintos lugares del país, es salir de la lógica de la oficina como el lugar mostrador donde yo voy a plantear una necesidad y con mi demanda a una oferta que a veces no está ajustada tampoco a mi demanda, pasar de la lógica de la oficina a la lógica de un lugar donde puedan suceder otras cosas, donde estén todos los programas del ministerio trabajando. Eso requiere desfragmentar mucho la acción de nuestro propio ministerio también, donde esté la comunidad organizada. Tenemos experiencias muy lindas, yo cito siempre un ejemplo de una experiencia que tenemos en Colonia del Sacramento. Abrimos un centro de desarrollo comunitario ahí. En el mismo lugar donde está el centro de desarrollo comunitario
hay un centro transitorio para personas en situación de calle y la circulación que se da en ese lugar, con organizaciones de la comunidad que se juntan allí, con presentaciones de libros, con alternativas sociolaborales, con cosas que ofrece la comunidad, ¿no? En conjunto con ese centro, ha cambiado tanto la vida de la gente que está en ese lugar, que ustedes lo ven y dicen, es otra realidad, no tiene nada que ver con un refugio, digamos, ¿no? Porque hay otra dinámica, hay integración. Pongo este ejemplo, podría dar muchos otros, estamos haciendo un trabajo muy fuerte en Tres Ombúes, en el Centro de Desarrollo Comunitario, que fue un centro cívico en el pasado, trabajando en Villa Constitución en Salto también con un enfoque similar. Y esta idea de la construcción con la comunidad y desde la comunidad está inspirada sobre todo en el concepto de que el Estado no tiene que sustituir lo que la sociedad hace, tiene que apoyar lo que la sociedad hace, tiene que hacer alianza con lo que hace la sociedad, tiene que tener su propia política, su propia agenda, una matriz de protección social potente, pero solo la matriz de protección social no basta. Garantizaremos derechos, pero si esos derechos no van acompañados de un fortalecimiento de las capacidades comunitarias, de los barrios, del entramado social, que integre, que fortalezca también los vínculos entre las personas, esos derechos se nos caen después en la realidad. Ministro, se nos terminó la entrevista, pero no puedo dejarte ir sin preguntarte, hablando de derechos, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores tercerizados del MIDES? Hoy habrá una protesta a la hora 14 en la sede del MIDES de organizaciones y trabajadores que están denunciando, que tienen convenio con el MIDES y que están denunciando que hace 100 días que no cobran. Sí, no son, el caso de esa protesta no son trabajadores que no cobran, son hogares asistidos que nosotros tenemos convenio con una organización que, en realidad más de una organización, que deriva personas con problemas de consumo problemático a hogares asistidos. Los hogares asistidos no cobran una partida directamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino de las organizaciones que derivan y generan acuerdos específicos con esos hogares y ahí no hay deudas salariales. Eso es lo primero que quiero aclarar. Sobre el tema salarial, sí tenemos algunas situaciones de deudas de 3 días o 4 días, porque hasta el 10 de agosto era el plazo para pagar en fecha el salario del mes de julio a los trabajadores que a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil trabajan en nuestros programas. Algunas organizaciones no pagaron en fecha ese salario. Estamos trabajando muy fuerte en la auditoría de las rendiciones de cuentas de esas organizaciones. También hemos puesto a disposición, lo hicimos el mes pasado, como lo hicimos en anteriores oportunidades, una línea de crédito para facilitar que las organizaciones tengan acceso a recursos, aun cuando todavía no se ha podido culminar el proceso de rendición de cuentas. Los procesos de rendición de cuentas son difíciles para las organizaciones, el Estado tiene que controlar, si no se ejecutan esos controles no se puede proceder al pago porque el Tribunal de Cuentas no permite pagar. Entonces hay una dinámica en la administración pública cuando se trabaja con actores que no son públicos, son privados, que funcionan en el derecho privado, que genera algunos desfasajes que tienen consecuencias que nosotros obviamente estamos trabajando con muchísima preocupación sobre ellas, porque que un trabajador no cobre el salario en el momento en que lo tiene que cobrar es algo no solamente que nos preocupa, sino que nos parece absolutamente complejo y que tensa la propia política social, porque deteriora también los servicios, digamos, ¿no? Y además es un derecho esencial del trabajador. Entonces, no vamos a descansar hasta encontrar una solución definitiva al tema. El problema, es un problema que viene de larga data. Llegamos a tener en el año 2024 4 meses acumulados de deuda salarial. Nosotros no éramos gobierno todavía. En el 2025 volvimos a tener problemas graves en esto. El problema descendió en cuanto a la duración de esos atrasos. Actuamos rápidamente cuando constatamos atrasos con todas las herramientas que tenemos disponibles y tenemos restricciones que tienen que ver con la normativa, con los procesos de la administración pública y con los procesos de las propias organizaciones que obviamente requieren de búsqueda de soluciones estructurales y en ese camino estamos en un diálogo permanente con todos los actores que están involucrados en el tema. Gonzalo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un gusto. Nos quedaron temas, así que le seguimos. Seguimos.